Tengan muy buena noche. Para el Observatorio de lo Religioso es un gusto abrir de nuevo un espacio para conversar, para encontrarnos, para dialogar, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos un tema, el tema sobre el cual hemos convocado a este encuentro, es diálogo y convivencia, ¿verdad? Condiciones para el diálogo intercultural e interreligioso en la Costa Rica multiétnica y pluricultural. En el contexto de la conmemoración de la fecha en que Costa Rica se reconoce constitucionalmente como una república multiétnica y pluricultural, nosotros como observatorio hemos abierto este espacio, en primer lugar, para unirnos a la conmemoración de este momento tan importante, y en segundo lugar, conversar sobre un tema central, y más que un tema, ¿verdad? Es en realidad toda una actitud y un estilo de vida asociado al reconocimiento, eh, eh, al diálogo y a la convivencia. Durante años el diálogo como tema ha sido una preocupación central en las discusiones y reflexiones de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, junto a otros aspectos o a otros temas tan importantes como el cuido, ¿verdad? O el cuidado, y también el cuidado no solo entre personas, sino con la naturaleza, con todo el entorno. Y también en relación con aspectos muy concretos como el diálogo en cuestiones políticas y democracia. Desde la década de los años 90 del siglo pasado, la escuela promovió espacios como el diálogo ciudadano, que era un espacio, una actividad de lo que en aquel entonces era la Cátedra Víctor Sanabria, en relación con la participación democrática de diversos sectores y el encuentro, digamos, entre los diversos sectores. Y hubo toda una reflexión en torno a los aspectos éticos del diálogo. En otros momentos en la escuela hemos reflexionado en torno a la necesidad de insistir en el diálogo como un mecanismo necesario para la convivencia. En una reciente investigación, por ejemplo, titulada Retos de la convivencia en familias interreligiosas o interconviccionales, se analizó el tema de las estrategias de negociación entre familias interreligiosas o interconviccionales, y en uno de las estrategias o uno de los temas fue nuevamente el diálogo, ¿verdad? El diálogo aparece como un tema medular. Todos y todas hemos participado en espacios donde se insiste en el diálogo, ¿verdad? Sin embargo, y eso nos ha sucedido en algunas ocasiones por ejemplo, con nuestros estudiantes, sobre todo de licenciatura, que es el espacio donde yo he dado cursos, cuando consultamos cuáles son las condiciones para el diálogo, ¿verdad? ¿Qué significa dialogar? Entramos en un espacio un tanto difícil, ¿verdad? Para definir, porque se entrecruza con otro tipo de virtudes, de actitudes y de valores, como es el reconocimiento, como es el encuentro, como es también el respeto, ¿verdad? La tolerancia. Es decir, hay una serie de valores, de principios, de actitudes también que están asociados al diálogo. Y es justamente lo que queremos en esta noche conversar. Nos acompañan, he insistido en el trabajo de la Escuela Ecuménica, porque nos acompañan dos personas de una larga trayectoria en la Escuela Ecuménica, ¿verdad? La profesora doctora Cecilia Leme, quien tiene un doctorado en educación, o en educación o en, ahora nos explicará mejor el título del doctorado, pero Cecilia tiene una amplia experiencia, ¿verdad? En temas educativos, temas pedagógicos, en acercamientos a estos temas desde estas especialidades al análisis de lo que es la convivencia, ¿verdad? El encuentro, la convivencia, el reconocimiento también de los otros. Y también nos acompaña Mario, ¿verdad? También tanto Cecilia como Mario pues son muy conocidos en nuestro espacio porque los hemos tenido en otros conversatorios. Mario él sí, su título dice doctor en educación, eh,
pero el trabajo de Mario ha estado muy vinculado al tema de la interculturalidad. De hecho, Mario eh, coordina la comunidad epistémica y ahora nos explicará también un poquito sobre eso, la comunidad epistémica de interculturalidad. Y desde ahí, ¿verdad? Hace poco se hizo una campaña justamente sobre el tema de del reconocimiento constitucional de la Costa Rica pluriétnica y multicultural. Y Mario, sin duda, desde la perspectiva de la interculturalidad, se ha acercado con mucha propiedad y profundidad en este tema. Y es lo que queremos conversar en esta noche, ¿verdad? Queremos acercarnos a dialogar sobre estos puntos que mencionábamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué significa o cuál es el límite entre dialogar y muchas veces solo decir cosas, ¿verdad? O hablar y dialogar. Eh, ¿Cuáles son los alcances o las implicaciones de la convivencia a partir del diálogo, ¿verdad? Y bueno, hay aspectos ahí, sobre todo en contextos muy contemporáneos, donde a veces usamos el concepto diálogo, ¿verdad? Más bien para mantener posiciones cerradas, ¿verdad? Y en realidad es evitar el diálogo, evitar el encuentro y más bien dialogar es que se acepten principios de lo que uno dice, pero no es realmente compartido. Entonces, todo eso es lo que queremos conversar esta noche. Entonces, muchísimas gracias Cecilia y Mario por acompañarnos, ¿verdad? Entonces, no sé, primero quiero darles la palabra para que se presenten un poquitín, ¿verdad? Porque yo apenas les di una pincelada y también por si quieren referirse a algo de lo que vamos a conversar esta noche. Muy buenas noches. Agradezco al Observatorio de lo Religioso a través de Juan Manuel Fajardo por esta invitación, por la oportunidad y constructivo para nuestros procesos de convivencia personal, familiar y también a un nivel más social y político. Entonces, es un gusto de verdad participar en este momento. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a Juan Manuel y al Observatorio de lo Religioso por la invitación en este espacio de reflexión, de búsqueda, que tiene una metodología particular que me gusta mucho, que es conversar y aprender conversando. Yo soy académico en la Escuela Ecuménica desde hace años y comparto con Juan Manuel y con el Observatorio la inquietud por dar respuestas a los desafíos de la violencia cultural que a veces tenemos, y en este contexto el cambio en el artículo 1 que vamos a tener como base de nuestra conversación se presenta como una posibilidad y como una esperanza. Gracias, Mario y Cecilia, por el tiempo y, bueno, las personas que nos estén acompañando en este momento en Facebook. La dinámica que vamos a tener es, primero vamos a tener un momento de intercambio, ¿verdad? De conversación entre Mario, Cecilia y yo, sobre todo planteando preguntas, pero quienes nos acompañen a través de Facebook pueden ir haciendo sus comentarios y preguntas en el espacio de Facebook, y al final, o en algún momento, vamos a recoger algunas o las preguntas que puedan surgir y las vamos a compartir para que podamos entablar un diálogo. Lamentablemente no podemos estar todos en el espacio aquí directamente, ¿verdad? Pero a través de Facebook pueden hacer sus preguntas. Entonces, muchísimas gracias también a quienes nos acompañan ahora en directo y a quienes posteriormente estén viendo este vídeo. Bueno, si quieren empezamos por un tema, ¿verdad? Y que es lo que comentaba al inicio,
que esta actividad también del observatorio, en la que nos hemos querido unir a una conmemoración que a nivel de universidad se ha hecho, y sobre todo una campaña que hizo una comunidad epistémica, que es la comunidad epistémica de interculturalidad, que coordina Mario. Entonces, Mario, tal vez si quieres iniciar, tal vez nos explicas brevemente en qué consiste una comunidad epistémica en la Universidad Nacional y cuál es la comunidad que coordinas y la campaña, ¿verdad?, que se hizo. Sí, en la Universidad Nacional hay varias comunidades epistémicas. Una comunidad epistémica es un grupo de personas de distintas disciplinas que dialogan sobre un tema particular a partir de sus disciplinas. Entonces es un grupo, como se dice ahora, multidisciplinario, también interdisciplinario y hasta cierto punto también transdisciplinario, en la medida en que desde distintas disciplinas se busca como un objetivo distinto a los objetivos de cada disciplina que les une. En este caso, el objetivo es visibilizar la diversidad que nos configura. Ese es el objetivo de la red de interculturalidad, así se llama. Y para visibilizar la diversidad que nos configura y de esa manera intentar superar todas las formas de violencia cultural, este año la red hizo una pequeña campaña que duró más o menos 10 días y cada día se transmitía o se difundía a través de las redes y algún canal, canal 15 de la UCR, los imágenes y pequeños videos. El último video es como una síntesis de todo, es la culmen, es un video pequeño de 2 minutos y resto. Se llama así Costa Rica multiétnica y pluricultural. Y es un comentario quiere ser una motivación a conmemorar el 7º aniversario del cambio en el artículo 1 de la Constitución, un cambio que vino tarde. Costa Rica siempre ha sido multicultural, pluriétnica, solo que no había tenido esa diversidad un reconocimiento constitucional, y eso tiene consecuencias después en la vida cotidiana. El cambio también tiene que tener consecuencias en la vida cotidiana. Y ese último video entonces recoge un poco todo el proceso de la campaña. Gracias, Mario. Vamos a compartir este video al que Mario se refiere. Yo espero que funcione sin problemas la conexión. Un momentito. En el territorio que hoy llamamos Costa Rica, han convivido desde hace muchos siglos diversos pueblos y culturas. Pero tuvimos que esperar hasta agosto del año 2015 para que nuestra constitución política reconociera esa diversidad. Ahora, el artículo 1 dice que somos un país pluricultural y multiétnico. El cambio constitucional implica muchos retos. Ante todo, tenemos el desafío de reconocer la diversidad étnica, cultural y religiosa para sumarla a la construcción de la identidad nacional. Es necesario que los programas de todas las materias en todos los niveles del sistema educativo Visibilicen la rica diversidad que nos constituye como nación. Es urgente promover el aprecio y el respeto por las variadas formas de pensar, creer, comer y celebrar la vida. De comprender la enfermedad y la muerte, de relacionarnos con otras personas y con el cosmos. Es necesario reconocer que no hay unas culturas más importantes que otras y actuar con justicia y equidad frente a ellas. Costa Rica es reconocida y admirada internacionalmente por la diversidad de su flora y su fauna. Sumemos a esa riqueza la que proviene de la diversidad cultural y étnica. Al cumplirse un aniversario más del cambio en el artículo 1
de nuestra Constitución política, vivamos y celebremos con respeto y gratitud nuestra diversidad. Un momentito para volver aquí al espacio. Bueno, muchas gracias, Mario, por compartirnos este importante material, ¿verdad? Creo que sin duda nos pone sobre la mesa varios aspectos que están dentro de lo que queremos conversar esta noche, ¿verdad? Tanto en tu caso como participante de la comunidad y la red de interculturalidad que se me olvidó mencionar anteriormente, ¿verdad? Y también Cecilia por su amplia trayectoria y sobre todo reflexión sobre estos temas. Y tal vez quisiera que empecemos a conversar, ¿verdad? Cecilia, Mario, sobre qué implicaciones, cuáles son los alcances que tiene el reconocimiento, este reconocimiento constitucional en el caso costarricense u otros casos, porque en América Latina, ¿verdad? Muchos de nuestros, si no todos nuestros países, estamos marcados, digamos, por esta misma diversidad histórica, cultural, de tradiciones y de pueblos originarios, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué alcances tiene? ¿Qué significa para la vida real, concreta, verdad? Creo que en el vídeo se mencionan algunos aspectos, pero tal vez puntualizarlos un poquito más en este espacio. Entonces les traslado a ustedes la palabra para que se puedan referir al respecto. Bueno, el video me recuerda algo que leí hoy con respecto a la nueva constitución chilena, que en el artículo 1 también dice que Chile es un país plurinacional, un país plurinacional, como una forma de reconocimiento de esos, del 13% de la población indígena. Pero la noticia dice algo triste, dice que una de las razones por las que posiblemente no va a ser aprobado o no va a ganar el apruebo en ese referéndum es ese artículo, esa referencia. Es decir, hay gente que tiene miedo a que el artículo, a que el artículo 1 de la Constitución chilena diga que es un país plurinacional, por las consecuencias que eso debe tener. Entonces, traigo eso al caso de Costa Rica y el cambio tiene consecuencias, debe tener consecuencias. Y puede ser que haya consecuencias que a algunos no les guste o que no todos estén dispuestos a aceptar por la resistencia que tenemos todavía al reconocimiento. Esa es como mi primera reacción. No sé si Cecilia tiene una reacción distinta. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Mario. Y también pienso que reconocer, o sea, ahora constitucionalmente, ¿verdad? Que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, evidencia algo que es nuestra realidad desde siempre. O sea, nuestras diferencias, somos distintos y distintas en varios aspectos. Yo pienso que lo multiétnico, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra ancestralidad diversa,
con la historia del país, ¿verdad? Estamos hablando de Costa Rica, podemos hablar a nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, pero si hablamos de Costa Rica, con la historia del país que nos conforma, que nos conformó como un pueblo, donde caben muchos pueblos. Ya sabemos de esto. Somos un pueblo donde caben muchos pueblos. Y para compreender lo multiétnico, me parece que es importante también revisar un poco las huellas históricas que nos conformaron como un pueblo plural, como un pueblo diverso. Es decir, desde antes de la conquista, de la llegada de los europeos, ya había diversidad en nuestro continente, en nuestra región, en nuestro país. La herencia que traemos de los pueblos originarios, hasta hoy hay pueblos originarios viviendo sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, pero traemos en nuestra vida también la herencia de estos pueblos. También podemos considerar los pueblos africanos que aquí llegaron por una violencia histórica, por una violencia cultural, por una violencia física, por una violencia a su propia identidad. Pero traemos en nuestra historia, la huella histórica de Costa Rica nos conforma como un pueblo también con raíces africanas. Y también es importante considerar los procesos de constante migración que traen para Costa Rica diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes identidades. Y estos procesos migratórios, já sabemos que são muitas vezes provocados por uma búsqueda não só de novos territórios geográficos, sino também de territórios afetivos, de territórios onde se pueda viver com dignidade, com paz, ¿verdad? Com humanidade. Então, podemos dizer, para talvez usar uma metáfora que me gusta muito, que é muito usada por o autor brasileiro Rubem Alves, podemos imaginar que somos como uma vidreira, ¿verdad? Com diferentes troços, pedaços de vidro de diferentes colores. E que, se queremos uniformar nossas identidades, nossas culturas, nossas etnias, vamos a perder a beleza del colorido de esta vidreira. Então, aceitar, lo primeiro, algo que parece óbvio, pero que a vezes nos cuesta. Somos diversos e diversas. E a diversidade é uma riqueza, não é um problema. E talvez só para juntar aí com a reflexão de lo pluricultural, que também é uma indicação agora, desde 2015, em la Constituição Política do país, que tem que ver com as várias costumbres, com os aprendizajes heredados de nossa formação familiar, de nossa formação cultural, que está presente em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas religiosidades, e se manifesta na cotidianidade nossa, em la culinária, em los condimentos mais utilizados em uma região que outra, por quê, verdade? Em los sabores, ou seja, é uma diversidade que heredamos e que me parece que não heredamos como algo estático, ou seja, a pluriculturalidade, como a cultura e como as culturas, é algo vivo, que podemos reinventar, que podemos redimensionar em nossa própria vivência, em nossa própria atualidade. Não é porque heredamos aspectos culturais, verdade? Que temos que vivenciá-los, sem atualizá-los, sem redimensioná-los e sem reinventá-los. A cultura é viva. Então, o pluricultural
que vivimos en Costa Rica y en otros países latinoamericanos es un proceso vivo y en que también participamos. Yo quisiera Gracias. añadir a lo que dice Cecilia, la reflexión que hemos hecho desde la red y que sirve como principio, que es que la diversidad nos conforma, es decir, somos hechos de diversidad, incluso somos hechos de diversidades, porque Costa Rica se conformó a partir no de diversidad, sino de diversidades. Había diversidad de pueblos que habitaban acá, somos una gran diversidad, parte de una gran diversidad biológica. Los conquistadores que vinieron acá no eran un pueblo uniforme, eran el fruto de una mezcla de culturas árabes, judías, incluso africanas, había musulmanas, ¿no? Entonces, que habitaron juntos durante 8 siglos en la península ibérica, los pueblos africanos que vinieron acá en diferentes oleadas, los que vinieron junto con los conquistadores, quienes llegaron por accidente con los navíos que encallaron en el Caribe costarricense, los navíos que traían esclavos y que por error llegaron allí, que se está trabajando en eso históricamente en estos días, quienes vinieron de Jamaica, quienes vinieron de St. Kitts y otras islas, todos somos una diversidad de diversidades que componen nuestro ADN, por eso somos diversidad, la llevamos dentro, nos conforma, nos rodea. Hay diversidad en la familia, la universidad es diversidad, el barrio, lo reconozcamos o no. El reconocimiento no produce diversidad, la diversidad está, la reconozcamos o no, ha estado siempre, es lo que somos. Pero sí, el reconocimiento la desoculta, la visibiliza, la desvela, crea posibilidades de diálogo. No lo asegura, pero sí crea condiciones de diálogo, encamina hacia la superación de las diferentes formas de violencia cultural, los diferentes monólogos, que es lo opuesto de diálogo. Eso, entonces, el artículo 1, ese reconocimiento es un empujón hacia la justicia cultural tan ausente en Costa Rica durante siglos. Pero no es suficiente, es decir, a ese cambio hay que sumar transformaciones de tipo, por ejemplo, educativo, cultural, legal, territorial, en política migratoria. Y yo quisiera como recordar algunas cosas que han estado sucediendo recientemente que hacen ver la necesidad de que ese artículo 1 se concrete. Uno es el campo educativo. Y precisamente, por ejemplo, esta semana el Ministerio de Educación ha dicho que se celebra el Día de la Biblia, la Semana de la Biblia, en el Ministerio de Educación, basado en un decreto legislativo de hace algunos años que decía que el primer sábado de septiembre es el Día de la Biblia. Un decreto que es violento desde el punto de vista religioso, porque desconoce las muchas narraciones sagradas que existen en Costa Rica. No existe, la Biblia no es la única, es una de tantas narraciones sagradas. Y por eso es que desde el Foro de Educación Religiosa, del cual formo parte yo y Cecilia ha participado también, hemos celebrado desde hace 5 años el Día de las Narraciones Sagradas para contrarrestar la violencia cultural que supone celebrar el Día de la Biblia. Y en esa ocasión, y la próxima vez es ya casi el 7 de septiembre, en un poco de publicidad allá en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, vamos a recordar todas esas narraciones, todos esos tejidos, textos escritos y no escritos, a través de los cuales los seres humanos hacen sus búsquedas. ¿Por qué solo la Biblia? Si hay tantas narraciones sagradas que expresan las búsquedas humanas de sentido. Entonces, ese es un campo en donde que hace ver las incoherencias que tenemos, ¿no? Los contrastes con lo que dice ahora el artículo 1 de la Constitución.
que a propósito en la misma Constitución hay textos que contradicen eso. Por ejemplo, el texto que dice que Costa Rica es un estado católico, porque en Costa Rica hay muchas culturas religiosas, pero es católico oficialmente. Entonces eso contradice el artículo 1 y habría que poner en línea el artículo 1 con el artículo 75. La resistencia a recuperar, a repensar la educación religiosa en términos de no confesionalidad, de interculturalidad, por ejemplo. La insistencia en recetar la educación intercultural a los pueblos indígenas, cuando no son ellos los que necesitan interculturalidad, somos los no indígenas los que hemos promovido la violencia cultural contra ellos. Somos nosotros quienes necesitamos una educación intercultural, no tanto los pueblos indígenas. A nivel cultural, pienso yo, por ejemplo, las consecuencias que debería tener, y pienso en lo que sucede en estos mismos días en la Asamblea Legislativa, cuando para aumentar el salario de los ministros y ministras se le va a quitar presupuesto al área de cultura del país, cuando la cultura es una forma de visibilizar nuestra diversidad. En la legislación se han dado algunos aportes, por ejemplo, el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense, que es hoy precisamente, por una ley del año pasado. Pero basta eso, a veces estas cosas se folclorizan y no se llega a las raíces de las desigualdades y de las injusticias culturales que tenemos. Solo por poner algunos ejemplos. Gracias, Mario y Cecilia. No, sin duda, solo en este primer acercamiento, creo que han salido un montón de términos, de palabras que sin duda están cruzando no solo el reconocimiento, el abordaje de estos temas, ¿verdad? Sino también todo lo que falta por hacer a partir de este reconocimiento constitucional, ¿verdad? Este cambio en la Constitución con este artículo 1, ¿verdad? Creo que sin duda han mencionado temas como la identidad, sin duda es pensar la diversidad y después lo multiétnico y pluricultural atraviesa también todas las reflexiones y los análisis sobre qué es la identidad, qué son las naciones, ¿verdad? Un poco el caso de Chile que se traía a colación, el concepto de pueblo, ¿verdad? Tan utilizado a lo largo de la historia, pero también todo esto último que se ha mencionado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la memoria, con los aprendizajes heredados, ¿verdad? Y también con aspectos como la justicia cultural y la violencia cultural. Yo creo que hay una serie de aspectos que no significa, como has terminado, Mario, únicamente en el reconocimiento folclórico de algo, ¿verdad? Sino es más bien una invitación, y en ese sentido posiblemente el alcance del reconocimiento es apenas un primer paso, como ustedes decían, para una tarea pendiente por implementar, por continuar profundizando, ¿verdad? Y bueno, y este conversatorio sin duda pues estaremos tratando todavía algunos temas sobre lo que nos queda por hacer, porque creo que el propósito nuestro, ¿verdad? Cuando trabajamos el título Diálogo y Convivencia, sin duda tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y por lo tanto, tal vez para continuar profundizando, ¿verdad? Con todo eso que ustedes ya han mencionado, estos términos que fui anotando, solo algunos de los muchos y muy ricos que mencionaron, yo preguntaría, ¿verdad? ¿Qué condiciones creen ustedes, qué condiciones deberían propiciar la convivencia de la diversidad? Una diversidad que, como has dicho, Mario, al final, no necesariamente es por reconocimiento, sino por realidad. Digamos, la diversidad es constitutiva, diríamos, a nuestra condición, no solo humana, sino como vivientes, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que el tema de la diversidad, cuando se traslada a temas más asociados a identidades, a tradiciones, a herencia, ¿verdad? A aprendizajes heredados o a memorias, como que adquiere otra condición y en algunos casos se llega a generar esto que ustedes han mencionado, violencia cultural,
de la imposición de unos contra otros. Y en nuestro caso latinoamericano tenemos la experiencia colonial, ¿verdad? De la conquista. Pero también es cierto que no es que la violencia empezara ahí, ¿verdad? También hay reconocimientos de que nuestros pueblos también tenían herencia, no todos, ¿verdad? Porque se han encontrado algunas poblaciones que no eran guerreras, pero la mayoría de nuestras poblaciones sí tenían, digamos, principios de confrontación, de poder, ¿verdad? De unos sobre otros. Entonces, bajo el principio que has dicho, Mario, al final, que no, la diversidad no es porque se reconoce, sino porque es un hecho. Pero para muchos y muchas de nosotros, en la actualidad todavía tenemos problemas, incluso solo para el reconocimiento de la diversidad. Entonces, ¿qué condiciones deberían propiciar la convivencia en esta diversidad? No sé si se quieren referir al respecto. Yo apuntaría, para empezar a conversar sobre esto, dos aspectos que me parecem fundamentais, ¿verdad? Quando queremos buscar condições para a convivência e o diálogo em las diversidades. O primeiro é entender que as diversidades que somos, como decía Mário agora, somos diversidade e que nos conformam, não é uma ameaça, ou seja, não se trata de uma batalha, não é um problema para as relações e não é um problema social. Por lo general, ¿verdad? Nuestros procesos educativos o los procesos educativos por los cuales pasamos nos hicieron creer que la paz o la armonía nacen y acontecen cuando hay uniformidad, cuando hay consenso siempre, cuando hay similitud, cuando hay ausencia de conflictos. Y esto no funciona así, no es verdad. La diversidad es una riqueza, o sea, es lo que nos hace crecer, lo que nos desinstala de nuestras zonas de confort, ¿verdad? De nuestras creencias, de nuestros saberes. O sea, la otra y el otro diverso me desinstalan. Entonces, las diferencias significan que las expresiones o las opiniones disonantes enriquecen. Lo primero es entender esto. Las diversidades no son una amenaza. Esto no es muy sencillo, pero es un ejercicio. Y tiene que ver con el otro aspecto que me gustaría señalar, es que, desde mi criterio, ¿verdad? Es importante entender que, como seres humanos, podemos aprender a conversar e aprender a convivir. Não nascemos aprendendo, sabendo todo isso. É um aprendizagem de toda a vida. Então, há esperança. Ou seja, quando me parece que é importante recuperar estas situações, verdade, que indicava Mário, que em nosso país, em los medios políticos e sociais, nos indicam esta negação de la diversidad, este irrespeto a las diversidades. Pero me parece importante analizar un poco las noticias, los datos, las estadísticas, ¿verdad? Que muestran la violencia en los discursos y, por lo tanto, en la conversación de los políticos, las noticias de violencia intrafamiliar, entre parejas, la violencia contra las mujeres, contra los niños y niñas. O sea, todo esto indica que no sabemos convivir. O sea, no sabemos convivir porque nos olvidamos conversar. Parece algo tan sencillo, ¿verdad? Pero así funciona, así es. Entonces, la pregunta que me hago aquí
es que cómo aprender, o más bien reaprender a conversar verdaderamente. No en monólogo. O sea, no esperar mientras la otra persona o el otro grupo o el otro partido político está expresando su opinión, su palabra, ya estoy pensando en qué voy a responder o en cómo voy a decir, cómo voy a contrarrestar lo que está diciendo. No, aprender a dialogar y a conversar en realidad, escuchando la opinión que es diferente de la mía y hablar después de escuchar, ¿verdad? Esto para todo, me parece que es muy importante, es una condición para la convivencia para los acuerdos políticos, para los consensos necesarios, es este diálogo abierto, ¿verdad? Escuchando la otra parte para poder expresar la propia opinión. Esto no significa anular lo que queremos o anular lo que creemos. Significa aceptar que hay disonancia para poder empezar a descubrir caminos comunes que no van a anular las diferencias que somos, pero caminos comunes para llegar a algunos consensos necesarios. Me parece que estas dos situaciones son muy importantes para buscar condiciones de conversación y de convivencia. Sí, mientras Cecilia hablaba, yo me acordé de un documental que vi ayer, precisamente en este canal de alemán, Deutsche Welle en español. Hace poco dieron están dando una serie sobre islamofobia. Y el documental de ayer, entre otras cosas, narraba la experiencia de un hombre soldado norteamericano que viene de Afganistán, de los soldados que salieron recientemente, y que fue educado, como dice Cecilia, para ver al otro como enemigo, como adversario, como rival, como un estorbo. Él fue educado siempre para ver a todo islámico como una amenaza. Cuando regresa a Estados Unidos, él planeó poner una bomba en una mezquita. ¿Qué ha sucedido en estos años? Varias mezquitas han sido objeto de atentados en Estados Unidos. Pues uno más iba a ser el de él cuando su hija se enteró de que al día siguiente pondría una bomba. Su hija se enojó, se molestó y él reaccionó. Entonces, él pensó, algo ve mi hija en estos tipos que yo no veo. Y me voy a dar una última oportunidad. Y en lugar de poner la bomba, fue y entró. Y fue muy bien recibido, fue muy bien acogido. Bueno, el asunto termina en que él termina estudiando el Corán. Termina estudiando el Corán y reconociendo que en el Corán hay tantísimas invitaciones a la hospitalidad, a la misericordia, que él ignoraba. Él no tenía idea de que el Corán y el Islam insistiera tanto en la hospitalidad, en la misericordia, en la hospitalidad al extranjero, cosas que él totalmente ignoraba. Y su vida cambió. Esa historia creo que la encontramos también muchas veces en nuestra familia. Yo tengo un tío que me daba cólera porque siempre hablaba mal de los nicaragüenses. Y hablaba mal de los nicaragüenses hasta que su hijo, mi primo, se casó con una nicaragüense. Ahora adora a su nuera y a su nieto nicaragüense. Entonces, lo mismo sucede con la homofobia. Muchas personas odian a las personas por su orientación sexual hasta que en su familia o en su trabajo encuentran un amigo que entonces la relación ayuda a romper los paradigmas que tenemos, los prejuicios, los preconceptos. Entonces, si fuimos educados, es necesario un proceso de deseducación, de reeducación, de desaprendizaje. Y me parece que para eso es importante el encuentro. No hay reconocimiento sin encuentro, sin exponernos. Entonces creo que
para la conversación, para el diálogo, para el reconocimiento, para la convivencia, tenemos que apostar por la exposición, por exponernos al encuentro con el otro. Algo que la cultura actual no promueve, más bien se promueve un individualismo y se nos enseña a ver al otro como rivales. Concretamente, yo creo que hay tres cosas, seguro hay muchas cosas más, pero quiero referirme brevemente a tres cosas que impiden la convivencia y en las cuales deberíamos trabajar. Y es cuando encontramos que el otro es rival, cuando clasificamos a los otros y cuando alimentamos la indiferencia. La convivencia se hace violenta cuando comprendemos a las otras personas como rivales, como adversarios, como competidores. El mercado, por ejemplo, nos invita a ver al otro como competencia. Y eso es lo que hace hoy muchas veces la escuela. O sea, muchas veces en la escuela se compite. A ver quién es el mejor, quién saca mejor nota, quién tiene mejor promedio. Los estímulos y las premiaciones se basan en pasar por encima del otro, por ser superior al otro. La escuela entonces a veces es culpable de que el otro sea visto como un rival. Lo mismo hace el mercado, el deporte, la política, las religiones. El otro elemento es la clasificación, ¿no? La convivencia se hace complicada cuando clasificamos a las personas. Y la escuela también es fabulosa clasificadora. No solo clasifica, hace taxonomías de animales o de palabras y de verbos, también hace taxonomía de personas, ¿no? Buenas y malas, equivocadas y con la verdad, locas y cuerdas, con derechos y con menos derechos. Y el tercer elemento que me parece que impide la convivencia, o la convivialidad, como dice Adolfo Hernández Betancourt, es la indiferencia, es la ignorancia, aun cuando estemos próximos físicamente. Y esto me estaba acordando ahorita, mi suegra es una persona de ciudad, y me decía, qué raro aquí, yo vivo más o menos en un ambiente rural como Cecilia, aquí la gente es bien chambrosa, me dice. La gente sabe, porque yo fui a cortarme el pelo y ya la señora peluquera sabía que a tu papá está en el hospital y que lo van a operar. Y le digo yo, es que en la cultura rural el interés por el otro, eso que llamamos chisme, es básico, es un factor de supervivencia, el interés por el otro. En los pueblos nos contamos todo porque necesitamos apoyarnos, no podemos aislarnos, ahora menos, pero antes todos sabíamos todo de los vecinos y de las vecinas, pero era una forma de interesarnos por el otro. Y en las ciudades eso es más difícil porque nos encerramos, hay muchas paredes, muchos impedimentos para enterarnos del otro en sentido positivo. Entonces, creo que superar una cultura de la indiferencia frente al otro, de la ignorancia, también es una forma de contribuir a la convivencia. No, sin duda, Mario y Cecilia, creo que han ido apuntando cosas, bueno, yo las he ido anotando, ¿verdad? Muy interesantes. Me hacía pensar mucho la imagen de Cecilia, ¿verdad? De muchas veces cuando alguien está conversando y uno ya va preparando la respuesta, ¿verdad? Y en realidad es eso, no es entender un poco lo que comentabas, Mario, también de esta experiencia del que sale en ese documental, ¿verdad? No es el que se acerca a ver qué es la otra persona, sino muchas veces lo que tenemos es respuestas armadas sobre algo que queremos rebatir o exponer, ¿verdad? Y creo que lo que ustedes han anotado, pues, dudan, son elementos fundamentales a considerar, ¿verdad? Dentro de toda esta dimensión tanto de reconocimientos de lo que nos constituye como vivientes y como humanos, ¿verdad? Y también lo que nos queda por hacer, ¿verdad? Yo creo que esto que mencionaba también Cecilia de ver la diversidad no como un problema,
sino más bien como no es un problema social, ¿verdad? Sino una realidad. Creo que son aspectos fundamentales, ¿verdad? Que muchas veces, como decía al inicio, cuando hablamos ya sobre qué significa dialogar, no logramos detallar propiamente. Creo que tal vez lo rico que estamos teniendo, la riqueza que estamos teniendo ahora en este pequeño espacio es justamente eso, ¿verdad? Darnos cuenta de todos los elementos que están dentro de este concepto de diálogo, ¿verdad? Y convivencia o convivialidad, como has mencionado ahora al final, Mario. Y cuando ustedes estaban conversando, estaban pensando esto, ¿verdad? Y yo un poco al estilo de lo que mencionaba Cecilia, ya iba pensando también otras cosas. Y bueno, hay una autora, ¿verdad? Guadalupe Nogués, que ha trabajado y tiene un texto y también una conferencia donde ella justamente habla sobre eso, ¿verdad? Cómo hablar, ella usa el concepto de hablar, cómo hablar con las personas que piensan distinto, ¿verdad? Porque lo que muchas veces complica es eso, ¿verdad? Una clasificación y una separación de lo distinto, donde yo no soy ello, ¿verdad? O no soy de ellos y por lo tanto el intentar no solo dialogar, sino hablar, ¿verdad? Entenderse ya es una dificultad, como dice, ¿verdad? Porque hay un montón de elementos ahí que están jugando. Entonces, no sé si quieren profundizar un poco más o reaccionar un poco más sobre esto, ¿verdad? Estas diferencias o estos aspectos que ya mencionaron y que ya se mencionó, qué es lo diferente entre el hablar, ¿verdad? Entre exponer o los monólogos que mencionaron ustedes y realmente el diálogo, ¿verdad? Como un encuentro o como una condición, digámoslo, para eso que has mencionado, Mario, tomado de Raúl Fornet, ¿verdad? De la convivialidad. No sé si Cecilia quiere apuntar Ujú. todavía un poco más o Mario. Ajá. Sí, ahora estoy pensando un poco sobre la importancia y la fuerza de la palabra cuando conversamos, ¿verdad? La palabra que no es apenas la que emitimos con nuestra voz, sino toda la fuerza, la expresión que ponemos en una conversación. La mirada, el propio cuerpo, nuestra historia y la capacidad que podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Desaprendiendo ciertas cosas, como dijo Mario, y aprendiendo nuevas posturas en la convivencia para escucharnos y para hablar y para dialogar. Esto podemos pensar en un nivel interpersonal, em um nível intrafamiliar, pero esto podemos também pensar que pode chegar a um nível macro, ¿verdad? O sea, como dialogar, como hablar, como expressar-nos e como acolher la palabra de las otras personas, de los otros grupos, de las otras culturas, de los otros pueblos. Y aquí me acuerdo de algunos pensamientos e enseñanzas del educador Paulo Freire, brasileño, cuando ele se referia a esto, a la fuerza de la palabra en nuestras conversaciones. Y ele sempre buscava relacionar la palabra expressada, la palabra que traduzida em ideas que expressamos e a palavra que é o mundo. Então, sempre ele indicava e dizia que o mais importante na educação é conectar, é aprender a ler e a dizer a própria palavra com aprender a ler e dizer o mundo. E aqui, em nossa conversação de hoje, podemos pensar que a importância de aprender a ler
a decir y a acoger las otras palabras, los otros mundos, las otras culturas con quienes convivimos. Entonces, cuando pensamos también en lo que propone, la preocupación de esta autora, ¿verdad?, de Nogués, al constatar que las evidencias científicas, por ejemplo, son importantes, pero no garantizan el diálogo. O sea, vimos ahora en la época de la pandemia, ¿verdad?, las evidencias científicas con relación a las vacunas, por ejemplo. O sea, todo lo que se comprobó de eficiencia, de eficacia de las vacunas, pero esto no garantizó un diálogo tranquilo entre las personas que no querían ser vacunadas y no quieren ser vacunadas y las que queremos y estamos vacunados. O sea, ha sido difícil este diálogo. Ha sido difícil aceptar y reconocer lo que las otras personas que piensan diferente de mi perspectiva están exponiendo y están defendiendo. Entonces, específicamente con relación a esta situación, ¿verdad?, esta autora se puso a pensar que la evidencia científica no garantiza el diálogo. Y podemos pensar, las creencias que tenemos tampoco garantizan el diálogo. Entonces, ¿qué ejercicios tenemos que hacer? ¿Qué aprendizajes tenemos que buscar para saber dialogar? Que pareciera que es algo tan humano ya, tan sensible, tan natural, y no lo es. Y me llamó bastante la atención, leyendo un poquito sobre esta autora, que ella indica que muchas veces tenemos más coincidencia con personas que piensan diferente, pero que están abiertas al diálogo, que con personas que piensan como nosotros, tienen las mismas ideas, la misma perspectiva, pero que no quieren conversar. Entonces, la clave digamos, del relacionamiento humano, y yo diría la clave para encontrar respuestas a los principales problemas que vivimos, sociales, políticos, económicos, pasa por la relacionalidad humana. Y la relacionalidad humana tiene que ver con la conversación. O sea, y esto yo digo, yo soy brasileña y costarricense, me nacionalicé costarricense, pero yo soy de nacimiento brasileña, vivo aquí en Costa Rica hace como 18 años. Y cuando yo llegué, era difícil la comunicación, ¿verdad? Así aunque el portugués es un idioma también de origen latino y se conecta mucho con el español, pero muchas palabras, muchas expresiones yo no entendía, pero era muy interesante porque yo vivo en Orosi, este pequeño pueblo de Cartago. Y al inicio, aquí en el pueblo, ¿verdad?, intentando comprender las cosas y todo, y una vez yo estaba en la calle y ya estaba un señor aquí de la comunidad, a la par mía, y en esto estaba pasando un funeral. Y yo, queriendo comunicarme, queriendo conversar con ese señor, yo hice la traducción de lo que quería decir, pero utilizando los verbos, el verbo auxiliar, que en portugués es tener, en español es haber. Yo hice la traducción como si yo fuera a hablar en portugués. Y el participio del verbo también. Entonces yo le pregunté, ¿quién tendrá morrido? Vea, ¿quién tendrá morrido? ¿Quién habrá muerto? Yo hice la traducción como pude. Y el señor me miró así con una mirada bondadosa, ¿verdad? Y me dijo, es don fulano y no sé qué, y siguió la conversación. O sea, la palabra, yo pronuncié una frase totalmente equivocada en el idioma español, pero la capacidad de ese señor de establecer comunicación conmigo,
no dejarme mal por no haber hablado bien, ¿verdad? Ele siguió la conversación. Y ahí cuando yo llegué en la casa y hablé con mi esposo, él dijo, está, está mal, o sea, la construcción de la frase no está bien. Pero con esto, yo quiero decir que la disposición, ¿verdad? Es un ejemplo, puede significar que la disposición para conversar es más importante muchas veces que hablar el mismo idioma o que saber las mismas sabidurías, ¿verdad? Podemos llegar, por ejemplo, en una comunidad indígena, yo no soy de origen indígena, pero puedo llegar a una comunidad indígena y aprender demasiado con las sabidurías que este pueblo, que esta comunidad tiene. Y son sabidurías diferentes de mis saberes de siempre, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de escuchar, de acoger y de recibir lo diverso, pero de verdad, pienso que es una condición importante y que Guadalupe Nogués nos indica, ¿verdad? Como, digamos, la condición para establecimiento de un verdadero diálogo y para el crecimiento en las relaciones en todos los niveles. Gracias, Cecilia. Me parece fundamental el tema de la conversación. Los aportes de Freire en eso son fabulosos sobre el decir el mundo, al decir la palabra. Yo estaba recordando, bueno, más bien no recuerdo quién lo dijo ni a quién se le atribuye, pero alguien, a veces tenemos refranes que no, cuyos autores son dudosos, pero alguien dijo que el ser humano necesita 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. Y solo cuando aprende a callar es que puede escuchar mejor. Y creo que la escucha, la disposición que decía Cecilia, la disponibilidad para escuchar es la base del diálogo. No es el poder hablar lo que garantiza el diálogo, sino la disposición para que la palabra la tengan todas las personas y no solo una persona. Es decir, para que haya multidireccionalidad en la intercomunicación y no solo una dirección. Al propósito, Raúl Fornero Betancourt dice que lo importante para que haya diálogo es crear contextos de acogida y espacios libres no ocupados por mi yo, por mi ego, por esa inflación del ego que es muy común. Entonces, crear contextos de acogida y espacios libres no ocupados. Es decir, para que haya diálogo hay que desocupar los espacios, o él lo expresa con una palabra más radical todavía, es la renuncia. Es decir, hay que renunciar. Por ejemplo, hay que renunciar a la sacralización de la propia tradición científica, académica, religiosa, ¿y cómo se desacraliza? Haciendo ver que es relacional, que no es absoluta, que no es un absoluto. No que es relativa, sino que es relacional, que mi tradición, mi cultura, mis saberes guardan relación con contextos, con algún momento histórico, igual que el saber, las tradiciones, las creencias de las otras personas no son absolutas. En algún momento no existieron, después existieron en relación con algo, con una época, con un contexto. Entonces son relacionales, no son absolutos. Entonces, el diálogo es un encuentro de relaciones, un encuentro de historias o de saberes que tienen historias que pudieron ser distintos y que en el encuentro también se pueden modificar, y esa es la segunda renuncia que dice él. Dice, para conversar, para dialogar, hay que renunciar a convertir la propia tradición en un itinerario
seguro, en un itinerario único, seguro. Y eso implica incluso ver la diversidad que hay en mi propia tradición. El cristianismo, por ejemplo, no es uniforme. La cultura costarricense no existe. Existen diversas culturas. La cultura vallecentrista tampoco existe. Hay culturas urbanas. Entonces, aprender a pluralizar la propia tradición es un ejercicio bonito para comprender al otro en su pluralidad también. Entonces, Raúl dice que la propia tradición no es un absoluto, es solo la puerta de entrada en la conversación, y que la puerta de salida es inesperada. No sabemos lo que va a salir del diálogo porque voy a aprender, todavía no sé lo que voy a aprender. Y por eso el diálogo, la conversación y la diversidad son condiciones para el aprendizaje. Eso, creo que como para cerrar creo que es importante a partir de todo eso aprender a propiciar pedagogías conversacionales. Entonces, pedagogías que no son de hablar, sino de conversar. Creo que este ejercicio que estamos haciendo ahorita podría ayudarnos en eso. No, muchas gracias y no, sin duda cada intervención que tienen es de una riqueza impresionante, ¿verdad? Como he mencionado, he ido tomando apuntes y hay palabras, términos que sin duda hacen repensar, no para responder, ¿verdad? En términos de tener una respuesta armada, sino más bien justamente generan, digamos, una motivación a pensar y a repensar muchos elementos, ¿verdad? Asociados con esto, con lo que iniciamos, ¿verdad? De decir todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, de lo multiétnico y pluricultural, que pasa también por identidades, pues en el sentido concreto, ¿verdad? Del encuentro ya humano, casi que cotidiano, en una conversación, en la convivencia, pasa también muchas veces por, como has dicho, y me gustó mucho, no relativizar, no es entenderlo desde ese concepto, sino más bien entenderlo desde el concepto de la relacionalidad, como has dicho, ¿verdad? Que en el fondo pues es también, ahí sí, oponerse a posiciones absolutas o cerradas, y creo que con eso pues sin duda abren ustedes dos una serie de ideas, de pensamientos y de posibilidades, digamos, para todo este diálogo que tenemos ahora. Bueno, para quienes nos están acompañando por Facebook, ¿verdad? Recordarles que nos pueden hacer los comentarios o alguna pregunta por Facebook, porque ya casi que vamos a ir cerrando, entonces, para poderla tener con tiempo. De mi parte, quisiera proponerles, porque creo que hemos empezado justamente con este reconocimiento del cambio constitucional, ¿verdad? Las implicaciones, luego pasar al tema, obviamente, de la convivencia, el diálogo, el hablar, ¿verdad? Y por lo tanto el diálogo en la cotidianidad. Y por lo tanto, ahora tratar de cerrar en por lo menos este espacio, porque creo que se abren muchas cosas para continuar conversando y dialogando sobre esto. Para ir cerrando este espacio, ¿verdad? Que lamentablemente tiene un tiempo también delimitado. Quisiera preguntarles cómo ven ustedes, ya los dos se han referido mucho al tema educativo. Por ejemplo, Cecilia ha insistido, por ejemplo, en el aprendizaje, ¿verdad? Aprender a conversar y a convivir es eso, es aprender. No nacemos aprendidos, no estamos determinados biológicamente para eso, por lo menos los humanos, ¿verdad? Para la conversación, o sea, tenemos ciertas condiciones, pero lo que significa el crecimiento, llamémoslo así, o la conversación en sentido humano, ¿verdad? Es un aprendizaje. Y ahora Mario, pues también ha mencionado el tema de las pedagogías conversacionales.
Quisiera preguntarles, para ir casi que cerrando, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes o qué implicaciones tiene y qué podríamos hacer, qué condiciones, por lo tanto, y posibilidades hay para la convivencia en lo político y en lo religioso? Ya se mencionó, creo que fue Mario el que lo mencionó también al inicio, todo el tema, los retos que hay en educación religiosa, ¿verdad? Para pensar las narrativas, los textos sagrados. La Constitución, cuando hace el planteamiento del reconocimiento pluriétnico y multicultural, no habla nada de lo religioso, y como también Mario ha hecho ver, es porque entra en choque con otro artículo de la Constitución, ¿verdad? Pero, por otra parte, incluso en la escuela hemos tenido algunas reinterpretaciones que se abren a partir de este artículo 1 de la Constitución para hablar, y no solo hablar, sino reconocer y convivir con el tema de la diversidad y el pluralismo religioso existente en Costa Rica. Entonces, quisiera ver sus comentarios y opiniones sobre este diálogo para la convivencia en este ámbito político, en este ámbito de lo religioso, y también, ya lo han mencionado, pero si quieren referirse también a lo educativo. Sí, me parece importante reiterar lo que ya hemos hablado aquí, conversado, que como seres humanos somos seres relacionales, ¿verdad? Vivimos porque convivimos, ¿verdad? Esta alusión que Mario hizo a la convivialidad, ¿verdad? Esta reflexión también de Raúl Forné, me parece muy interesante. O sea, como seres humanos, no podemos optar por convivir o no convivir. Somos seres de convivência. Ahora, ¿qué tipo de convivencia construimos esa convivialidad? Podemos convivir en situaciones de extrema violencia, o sea, la convivencia se hace una amenaza, una tristeza. Ahora, si construimos a convivência em harmonia, aprendendo a cada dia a conviver, esto es a convivialidad, la calidad de la convivencia. Y esto es un desafío, ¿verdad? La construcción de la convivencia es un desafío en nuestras relaciones interpersonales, pero también a un nivel político y social. Yo aquí pensando, ¿verdad? Un poquito hoy sobre esta conversación, estava reflexionando que vivimos em um tempo de constante deterioro da convivência. Estamos perdendo a capacidade de conviver porque estamos olvidando conversar. Então, valores como a racionalização excessiva e a competitividade, que são inerentes a lo que conhecemos como a ética del mercado, se impõem em los diferentes âmbitos da vida humana. E isto hace com que a conversação e a convivência apareçam como irracionalidades, ou seja, valores innecessários, porque não contribuem para a produtividade esperada e não aportam proveito que se pueda contabilizar. Ou seja, a racionalidade do mercado que tanto escuchamos e que está imponiendo decisões, ¿verdad? Políticas que estão afetando nossa vida diretamente, esta racionalidade do mercado hace com que as pessoas, incluso al intentar promover-se, perjudiquem a las demás. O sea, es toda una situación que no solo no favorece la convivencia y la conversación, como muchas veces las impiden. Entonces, este es un gran desafío de la actualidad. Yo personalmente, como educadora, ¿verdad? Yo creo que tanto las espiritualidades
los vínculos de espiritualidad que tenemos los seres humanos, como los procesos educativos pueden ser escenarios, pueden ser espacios, pueden ser una oportunidad para promover la regeneración, digamos, de los tejidos relacionales rotos, o sea, de los quiebres de conversación, de los quiebres de convivencia. ¿Por qué? Porque pueden proponer, no solo proponer, sino vivenciar nuevas relacionalidades, desde los espacios educativos. Cuando yo hablo de los espacios educativos, yo pienso desde que nacemos, los espacios donde estamos aprendiendo desde que nacemos, no solamente los espacios institucionales de educación, no solo escuela, colegio, universidad, sino la comunidad, la familia, los grupos de amistad, son espacios que pueden significar procesos educativos. En este sentido, reitero algunas cosas que ya había indicado anteriormente. La conversación y la convivencia se aprenden, pasan por procesos educativos. Y la conversación y la convivencia se viven, ¿verdad? Como también dice Raúl Fornet, la interculturalidad, por ejemplo, no son palabras, no son conceptos, es vivencia. Entonces, esto se vivencia, se puede vivenciarse. Y en esta convivencia, en este ejercicio de aprender a hablar, aprender a dialogar y aprender a convivir, podemos ir recuperando también los tejidos y las relaciones sociales que fueron rotas, que están rotas por aspectos políticos, ideológicos y del famoso mercado, que no está desesperado arriba en las nubes, pero que está aquí haciendo muchos daños en nuestra propia vida. Otro aspecto que me parece importante ante este desafío que vivimos es no tener miedo de expresarse o de hacer preguntas que puedan desencadenar procesos de conversación críticas, incluso de disensos constructivos. No preocuparse de hablar o de posicionarse para agradar a los demás o para agradar a algunos grupos. Posicionarse muchas veces con una postura crítica. Entonces, aprender cuáles preguntas preguntar, cuáles palabras pronunciar y cuándo devemos hacerlo. Estoy recordando hace un par de semanas o un poquito más que nos pronunciamos, ¿verdad? Como universidades públicas de Costa Rica en la calle, en una postura crítica, en una postura dialógica, o sea, de conversación, apoyando la conversación de los rectores con el gobierno, pero expresamos nuestra disonancia ante lo que estaban querendo imponer a la educación pública en Costa Rica. O sea, fue una palabra de protesta, de crítica, para proteger, ¿verdad?, lo que creemos que debe ser la educación pública en el país. Y también me gustaría, por fin, tal vez, expresar que yo creo que la conversación se vive corporalmente, o sea, no es una expresión apenas de palabras, de sonidos, sino que todo el cuerpo se involucra en un proceso de conversación. Entonces, aquí podemos recordar una vez más a Freire, a Paulo Freire, que siempre nos cuestiona sobre los cuerpos que dialogan o los cuerpos que conviven. Y porque es diferente conversar, por ejemplo, con, digamos, un ejemplo, un niño o una niña en situación de calle, por ejemplo, que su cuerpo, sus cicatrices, las condiciones de su ropa, su físico ya es una expresión de su vida, ya es una expresión de lo que muchas veces las palabras no pueden expresar.
Es diferente conversar com um ninho e uma ninha em essa situação, ou conversar com um ninho ou uma ninha que não está vivendo em las calles. Então, o que Freire sempre nos disse é que em la conversação temos que escuchar as palavras e escuchar os cuerpos que estão conversando, porque isto vai provocar também em nosotras, respostas comprometidas, respostas políticas, respostas sociais comprometidas em el contexto em donde estamos vivendo e conviviendo. Não ter medo de escuchar estes cuerpos, ¿verdad? Escuchar também os dolores que se expressam, a vezes não com palavras, sino com as situações de las personas, los grupos, los pueblos que convivem y con quienes convivimos en Costa Rica. Bueno, como Juan Manuel preguntaba sobre el diálogo para la convivencia en lo político y en lo religioso, yo me quiero centrar un poco en esto segundo, en lo religioso. Y yo estoy convencido de que un obstáculo para el diálogo y para la convivencia hoy es la forma en que se ha pensado y se sigue pensando la misión, la evangelización y la pastoral. Y con esto quiero decir que es urgente que las iglesias, los grupos religiosos, repiensen sus prácticas proselitistas, muchas veces cargadas de formas de violencia y de negación de lo otro, quizás volviendo a sus orígenes, a sus raíces, no sé, el cristianismo volviendo a Jesús, un judío no universalista, o sea, que no pretendió nunca que el judaísmo, su fe, su religión, fuera la de todos. Repensar la misión, la pastoral, la evangelización es fundamental si queremos que haya diálogo y convivencia en el campo de lo religioso. Muchas veces la acción misionera militante equivale a negación de la pluralidad de las religiones. Y esto no me refiero solo a los procesos colonizadores, donde la acción evangelizadora fue parte del proceso colonizador. Yo recibí un video esta semana recordando la acción misionera de los padres salesianos en Argentina a principios o a finales del siglo XIX, un video muy triunfalista, pero que a mí me deja un sinsabor. No recoge, por ejemplo, el sufrimiento que significó para el pueblo mapuche esa acción misionera, un sufrimiento que sigue arrastrándose hasta hoy en forma de negación, de expulsión de sus territorios, de diversas formas de violencia. Entonces, más que misión, las iglesias dialogarán si hay dimisión, es decir, renuncia, disponibilidad para disminuir el volumen de lo que son. Las iglesias son muy poderosas, algunas son auténticas transnacionales, ¿no? Con mucho peso, y ese peso y ese histórico, incluso a veces económico, fácilmente les lleva a desconocer el valor de otras tradiciones, tal vez llamadas minoritarias a veces. Entonces, creo que no habrá diálogo en el campo religioso si no se renuncia a lo que hemos considerado por siglos un derecho, ¿no? El derecho a hacer proselitismo, no digamos a imponer, sino simplemente a anunciar una fe a gente que ya tiene fe. ¿Con qué derecho proponemos a una persona que comparta la fe si esa persona ya tiene una fe? Es distinta de la mía. Creo que las iglesias harán un mejor servicio y cumplirán una mejor misión
si las prácticas misioneras son sustituidas por espacios de acogida, de mutuo aprendizaje, de convivencia, de ecumene. Creo que las mismas iglesias tienen en sus historias, en sus tradiciones, categorías y conceptos que pueden ayudar a repensar su acción misionera. Pienso, por ejemplo, en el potencial de la ministerialidad, la diaconía, servicio. Pablo VI, por ejemplo, al final del Concilio Vaticano II, se atrevió a decir que la iglesia es sierva de la humanidad, ¿no? Pensar las iglesias en términos de servicialidad. ¿Y por qué no? Por ejemplo, Juan Manuel decía, en la Escuela Ecuménica trabajamos mucho el término cuidado. Las iglesias como cuidadoras, incluso cuidadoras de la diversidad, que llevan dentro, porque las iglesias también están constituidas de diversidad. Eso implica renuncia incluso a las pretensiones de generar sincretismos que hacen desaparecer la diversidad. En ese sentido, por ejemplo, hay una crítica, por ejemplo, al concepto de inculturación, desde la interculturalidad. La inculturación, por ejemplo, que ha sido acogida como una forma de hacerse presente en los pueblos de parte de algunas iglesias, tiene sus límites, porque es meter dentro de las culturas para sanarlas la semilla del cristianismo. ¿Pero por qué la semilla del cristianismo? ¿No podríamos pensarlo también al revés? Meter en el cristianismo las semillas de las cosmovisiones de los pueblos indígenas para purificar el cristianismo, pero solo pensamos en la inculturación del cristianismo, es decir, poner la semilla allí, ¿no? Y son categorías que a veces parecen bonitas, ¿no? Las semillas del verbo que existen en las otras culturas, que están en el Concilio Vaticano II. En las otras culturas hay semillas del verbo, semillas de nuestro Dios. ¿Y no será que también hay semillas de Cibú o de los tocus, de los malecos en el cristianismo? Después de todo, se trata de tradiciones religiosas, algunas más antiguas que los cristianismos. Y es bonito hablar de los cristianismos así en plural. Entonces, creo que hay un trabajo muy intenso que tienen que hacer las iglesias para repensar lo que significa, no digo renunciar, sino resignificar esas categorías de pastoral, evangelización y misión. Gracias, Mario, y también Cecilia por las reflexiones y aportes. Hay una pregunta en Facebook de nuestra colega Katia Castro, ¿verdad?, que toca un tema que no hemos, o sea, el tema del diálogo, sí, la conversación, pero no en el medio que ella consulta, y que me parece que es muy actual e importante. Ella dice: me parecen preocupantes las formas como las redes sociales afectan la forma en la que conversamos en la actualidad. Entonces, pregunta, ¿verdad?, ¿qué piensan ustedes al respecto, verdad? Sobre todo en el ámbito del uso del medio de las redes sociales, porque es cierto, actualmente, ¿verdad?, muchos debates, muchas conversaciones y diálogos se dan a través de las redes. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Yo pienso que es una nuevo espacio y nueva modalidad, nueva, ya no tan nueva, ¿verdad? Es una modalidad de comunicación y de conversación posible en la actualidad. Por un lado, pienso que es preocupante, ¿verdad? Lo que muchas veces está pasando de que personas, principalmente las personas más jóvenes, ¿verdad?, de
que casi que se olvidan de relacionarse y de conversar en la realidad y lo hacen, ¿verdad?, en la virtualidad, en las redes sociales. Entonces, otro peligro que yo veo es de satanizar las redes sociales como si fuera un evento, ¿verdad?, completamente ajeno de lo que estamos viviendo en nuestras sociedades en la actualidad. Yo pienso que las redes sociales expresan, ¿verdad?, muchas veces los disabores y las rupturas de comunicación que tenemos en la vida real. Y esto puede ser muy perjudicial cuando personas y grupos se desvinculan de los relacionamientos, digamos, de la vida real, de la vida física real, y viven y sobreviven de las relaciones y de las redes sociales. Esto está pasando. Si pensamos en las redes sociales, en el mundo virtual, en el tiempo pandémico y ahora post-pandémico, podemos observar, ¿verdad?, las posibilidades que esta modalidad de vida y de comunicación dio en época de pandemia para relacionarnos, para conversar, para estudiar, pero también las dificultades que esto ocasionó y todavía está ocasionando en las relaciones y en los procesos educativos. Hugo Asman, que es un autor brasileño ya hace muchos años, él hablaba de los infoexcluídos. O sea, cuando empezamos con eso de la educación virtual, de las relaciones establecidas en la virtualidad, de las redes sociales, él hablaba que esto traía posibilidades de comunicación y de relacionamiento, pero que también traía y expresaba la exclusión que vivimos en estos espacios. Entonces, yo pienso, para resumir lo que está planteando Kátia, es muy importante, pienso que incluso como personas educadoras, tenemos que considerar siempre, ¿verdad?, las posibilidades que traen las redes y los peligros de las redes. Hemos elegido políticos corruptos, políticos sanguinarios en América Latina, con la ayuda de las redes sociales y de las famosas noticias falsas, ¿verdad?, fake news. Entonces, yo pienso que es un desafío más para la convivencia y para el diálogo en la actualidad. Es un desafío más, es otro espacio que nos pone como un desafío, como una alerta constante, ¿verdad?, para ver de qué forma estamos siendo esclavos de las redes, digo, incluyéndonos a todas las personas, y de qué forma las redes también pueden ayudarnos a conectarnos y a convivir mejor. Yo solo quiero añadir que hasta donde sé, porque yo no tengo Facebook, Facebook nació para procesos educativos. Es decir, nace en un entorno universitario como una herramienta para trabajar colaborativamente. Es una mediación. ¿Cómo la usemos? Eso es otra cosa. Pero tiene potencialidad para generar aprendizaje y por lo tanto puede ser una herramienta para procesos educativos en la medida en que genera interacción y comunicación. Sin embargo, todos conocemos a personas que han dicho hasta aquí, ya no más Facebook, porque nos peleamos, porque nos ofendemos, porque nuestra familia se dividió por un tema político, religioso. Entonces, creo que el asunto es cómo lo utilizamos, para qué, porque es una mediación. Y
Otra cosa interesante es que las redes pueden hacer que personas que son de distintas culturas, distintos entornos, de distintos contextos, puedan intercambiar, puedan decir su palabra. Eso creo que seguramente todos tendremos, por ejemplo, en alguna red, en algún grupo en WhatsApp, personas de distintos países, de distintas culturas, de distintas lenguas. Eso es una posibilidad. De por sí es un hecho simplemente frío que está allí, pero genera una posibilidad de intercambio, de interacción, de encuentro con lo diverso, un desafío de reconocimiento, de aceptación y de escucha también. Sí, gracias Cecilia y Mario, y también gracias a Katia por la intervención, la pregunta. En Facebook no tenemos más preguntas. Algunas personas nos han estado acompañando, ¿verdad? A través de este espacio, pero no han expresado comentarios y preguntas. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando, aunque creo que más bien me siento motivado como en el inicio, ¿verdad? Como que apenas estamos en los preámbulos de lo que puede ser una conversación, un diálogo, ¿verdad? Para continuar. Pero bueno, generalmente estos espacios limitados a 1 hora, hora y media o 2 en algún caso, pues nos sirven para eso, ¿verdad? Para concentrarnos y generar intercambios que nos ayuden a iniciar, ¿verdad? Algunas ideas, algunos pensamientos y algunas reflexiones. Creo que ahí, para ir cerrando, ahí de lo que han comentado y más vinculado con nuestra tarea como observatorio, me hizo pensar mucho el tema, la propuesta de Mario, ¿verdad? De pensar todo el tema de la misión, la evangelización, en relación con el proselitismo, ¿verdad? Porque yo creo que posiblemente el proselitismo sea un tema a estudiar y a reflexionar también y a compartir justamente con nuestros colegas de otras religiones, porque en el fondo todos y todas, ¿verdad? Tienen este componente y eso lo vimos en una investigación que hacíamos, que incluso hay proselitismos fuertes, ¿verdad? Muy al estilo de lo que presentó Mario sobre los conceptos de evangelización, de misión, pero hay otros que son más débiles, pero no es que no tengan, ¿verdad? Por ser grupos religiosos, por tener también un principio de construcción de identidad, muchas veces, incluso solo con el hecho del compartir y el deseo de que la otra persona reconozca el valor de lo que tienen, ¿verdad? Ya empiezan a generar procesos de proselitismo. Entonces me parece que es un tema que posiblemente a futuro tengamos que entrarle en algún conversatorio y también futuras investigaciones. Y después lo otro, pues obviamente todo los retos y las tareas pendientes que nos quedan para continuar trabajando sobre el tema educativo, ¿verdad? Pensar la educación, y creo que en ese sentido la escuela tenemos en la escuela una ventaja, ¿verdad? Con estudiantes que están vinculados por ejemplo, con la licenciatura en educación, en enseñanza de la religión o educación religiosa, con las personas que están en la maestría en estudios socioreligiosos, géneros y diversidades, ¿verdad? Que ahí obviamente se abordan temáticas como estas que hemos trabajado esta noche. Entonces, no, simplemente agradecerle a Mario y a Cecilia por el tiempo, ¿verdad? El espacio, las reflexiones. Y no sé si quieren terminar con algún aporte último, ¿verdad? Para ir cerrando ya este evento. No, yo solo agradecer y felicitar la metodología que están promoviendo de no venir a hacer cátedra, sino a conversar y a narrar, porque esto es lo que genera aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Sí, igualmente agradecer a Juan Manuel por la invitación.
ao observatório por el excelente trabalho que ha realizado, está realizando, e por esses espaços de conversação que sempre nos deixam com muitas outras perguntas e inquietudes e ganas de seguir conversando, verdade? Então, de verdade, muitas graças e graças às pessoas que também nos acompanharam. Gracias, Cecilia. Mario, también a quienes nos han estado acompañando en Facebook, ¿verdad? En esta hora y media, un poquito más. Y para aquellas personas que nos van a ver más adelante, ¿verdad? Porque suele suceder eso, que como queda el vídeo por ahí, pues lo vuelven a ver. Pronto les estaremos compartiendo las invitaciones a las próximas actividades del observatorio programadas para este año. Tenemos unos encuentros bastante interesantes, ¿verdad? Uno, el más próximo, creo que es el 21 de septiembre, es sobre el tema de religión y política en Honduras y Belice, ¿verdad? Con el propósito de conocer y acercarnos también un poco más a los contextos centroamericanos o por lo menos de otros países de nuestra región. Y luego tendremos otros 2 encuentros más vinculados con temas de espiritualidades, altares, sacralidad, ¿verdad? Entonces ya les estaremos haciendo, compartiendo las invitaciones para que nos acompañen también. Entonces, desde el Observatorio de lo Religioso les agradecemos en primer lugar a Mario y a Cecilia y a todos quienes nos acompañaron. Y que tengan muy buena noche y muchas gracias.